Buenos días a todos. Soy Alfonso Moreno, médico de profesión, y he trabajado durante mis últimos 40 años en activo en el Hospital General de Asturias, actual Hospital Central Universitario. Durante todo este tiempo inicié mi trabajo como especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital General, en el servicio de microbiología y enfermedades infecciosas al mando del doctor Amalio Telenti, que es padre de Mauricio, mi compañero, y que se inició en 1975. Es decir, fue uno de los primeros servicios de enfermedades infecciosas y microbiología que existió en España. Y desde entonces he sido testigo absolutamente fiel durante todos esos años de cómo ha evolucionado los enfermos infectados y cómo se ha ido complicando la situación año a año, de tal suerte que en los últimos años pues, hemos tenido que recomponer para mejorar los diagnósticos y los tratamientos de estos pacientes. Bueno, me presento, soy Mauricio Telenti. Trabajé toda la vida en el campo, igual que Alfonso, de las enfermedades infecciosas y la microbiología clínica, y he sido los últimos años de mi trabajo, he sido coordinador de los programas de utilización de antibióticos en Asturias y en particular en el UCA, que es donde mayor problema había con la resistencia a los antibióticos. Yo quería aprovechar para preguntarle sobre su opinión de la perspectiva histórica de todos estos problemas de resistencias. Bueno, cuando empezamos en realidad, yo salía del despacho y la única herramienta que tenía para ver a mis pacientes era el fonendoscopio. Estaba de bata y el fonendoscopio. Desnudo absolutamente me sentía en esa situación. Habíamos aprendido un poco sobre microbiología, habíamos aprendido sobre medicina interna y nos enfrentábamos con pocos medios técnicos. Sin embargo, teníamos la radiología, como siempre, teníamos la bioquímica y los análisis necesarios, pero el resto era nosotros con el paciente. Vimos la importancia que tenía la historia clínica y la exploración y la semiología. Es decir, teníamos que ser muy exhaustivos en esas tres cosas, de tal suerte que si tú te levantabas de la cabecera del enfermo y no tenías una idea de qué era lo que padecía el enfermo, tenías muy pocas posibilidades queriéndote apoyar en otros medios, en otras herramientas. Por lo tanto, puedo decir que durante nuestros primeros años aprendimos cosas que eran absolutamente fundamentales en la microbiología y en las enfermedades infecciosas. Lo que era la patogenicidad. La patogenicidad es la característica que tienen los microorganismos de agredir. Si los comparamos, por ejemplo, con otra escala de la biología, los perros, cuando tú ves un pitbull o ves un doberman, sabes que es un animal que te puede hacer mucho daño, que te puede causar desgarros, pero si ves un chihuahua, sabes que ese daño no es tan grande, es apenas mínimo. Pues esto sucede en la microbiología, de tal suerte que tuvimos que aprender que el meningococo o el estafilococo o el neumococo eran esos perros pitbull y esos perros que cada vez que veíamos un paciente dañado de esta manera tenía que ser uno de estos microorganismos y no como el chihuahua, que era la pseudomonas salvaje. Nosotros cuando empezamos vimos que el Staphylococcus aureus era un microorganismo que era capaz de producir una infección local y luego, si era en la piel, un forúnculo, drenabas ese forúnculo y se acababa. No había necesidad de antibióticos. Pero ese mismo microorganismo en situaciones especiales atacaba el árbol vascular, producía una bacteriemia. La bacteriemia es bacterias en sangre y si avanzaba producía una septicemia con un alto porcentaje de éxitos de mortalidad. Y teníamos como concepto que era
la cloxacilina o los beta-lactámicos, la cloxacilina y la cefalosporina es el tratamiento de elección. Pero luego, avanzando en el tiempo y con nuestros pacientes, aprendimos que ese mismo estafilococo era capaz de producir toxinas y producía el shock tóxico estafilocócico, mortal de necesidad muchas veces. Y, sin embargo, no estaba en sangre siquiera, no estaba en sangre. Y el tratamiento que teníamos que elegir era una combinación de cloxacilina con clindamicina o con otro antibiótico distinto, pero ya era una complicación. Y luego aprendimos de que ese mismo estafilococo era capaz de producir en prótesis y en catéteres y en marcapasos lo que se llamaban biopelículas, y durante muchos años, no hace tantos en realidad, estudiamos las biopelículas y vimos que los beta-lactámicos no penetraban en esas biopelículas. Había que adoptar otros tratamientos distintos. Y cuando se hacían crónicas, pues teníamos que utilizar combinaciones que no tenían nada que ver con los beta-lactámicos. Eran la rifampicina y las quinolonas. Más o menos ha sido así. Sí, así ha sido. Claro, lo peculiar del asunto, como dice Alfonso, es que realmente a veces determinados patógenos sensibles de la comunidad son muy agresivos, pero curiosamente los multiresistentes ocasionalmente o con cierta frecuencia realmente son poco agresivos. Son agresivos en el hospital, en pacientes trasplantados, etc., ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, por tanto, que la presencia de multiresistencia no siempre o prácticamente pocas veces se acompaña de mayor agresividad. El problema actual, a diferencia de cuando nosotros empezamos, es el tipo de población que se atiende en los hospitales. Trasplantados, pacientes de las UBIs, politraumatizados, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que ha complicado el asunto. Claro, tratar una infección multiresistente de un paciente de ese tipo es mucho más complicado por las resistencias que tratar una infección por un patógeno de la calle que curiosamente suelen ser más mortales, ¿no? Como el meningococo famoso, ¿no? A este respecto está la evolución de las resistencias. Claro, nosotros cuando empezamos a trabajar las resistencias eran bajísimas y en los últimos años la resistencia se ha ido creciendo y ha puesto en enorme dificultad el tratamiento de determinadas infecciones, ¿no? Como Staphylococcus aureus, como has dicho tú, cuando son resistentes, donde ya la cantidad de antibióticos que puedes utilizar son mucho menores, la eficacia es menor y los costos de esos tratamientos son muchísimo mayores, ¿no? Lo cual ocasiona un problema también a veces económico en los hospitales, en la salud pública, ¿no? Para tener que pagar estos nuevos tratamientos, ¿no? Con respecto a la evolución de la resistencia, todo el mundo cree que es un problema que lo tenemos desde hace 30 años. La resistencia de los antibióticos y la forma de los microorganismos y la forma de defenderse de estos microorganismos, pues viene de miles de años. Llevamos compartiendo la vida con estos microorganismos sin darnos cuenta realmente de la importancia que tienen desde hace miles de años, y la resistencia no es sino una forma de expresarse de esas bacterias, una forma natural, cómo defenderse, cómo utilizar escudos para seguir viviendo y para seguir sobreviviendo. Y por lo tanto es complicadísimo explicar cuál va a ser el paso futuro de estos microorganismos para seguir defendiéndose. Ellos son capaces de engrosar sus paredes microbianas, son capaces de producir enzimas, beta-lactamasas, que ya me cuesta hasta pronunciarlo, y en realidad ahora en este momento se ha convertido esto en una verdadera subespecialidad, de tal suerte que para tener idea clara hay que tener conocimientos suficientes, y estos van avanzando de tal suerte que apenas o seguir en el conocimiento verdadero exige un grandísimo esfuerzo. Bueno, un aspecto interesante en la resistencia a los antibióticos y los patógenos
es la variabilidad que existe entre áreas geográficas, el norte de España, el sur de España, dentro de la propia área, como puede ser Asturias, dentro del propio hospital y como incluso dentro de un hospital los patógenos, las bacterias y las resistencias que existen en áreas como puede ser la UBI o la reanimación quirúrgica o determinadas plantas es diferente. Y eso dificulta mucho que se puedan establecer normas comunes para todos los sitios, porque claro, en cada sitio van a tener un problema especial con determinados patógenos. Claro, el problema, yo creo, es que biológicamente las bacterias van a defenderse de los antibióticos en este caso, ¿no? Entonces, el uso de antibióticos va a condicionar obligatoriamente, tarde o temprano, a aparición de resistencias, ¿no? Entonces, sean humanos o sea en el campo de la industria agropecuaria, ¿no? El asunto es cómo evitarlo. Entonces, los intentos previos de cómo intentar bajar las resistencias fueron infructuosos. Y realmente hasta que no aparecieron los programas de control de antibióticos, tanto en la parte veterinaria, que ya se ha logrado con un descenso masivo del consumo antibiótico en veterinaria, en la industria no veterinaria, en la industria agropecuaria, y la parte en salud humana, donde desde hace unos años el cuidado que se tiene que tener en el uso de los antibióticos, sea cual sea la vía, sea tópica o sea sistémica, es fundamental porque sabemos que usar los antibióticos va a inducir la presencia de resistencias. Por tanto, lógicamente, si hay una neumonía hay que tratarla con antibióticos, pero hay que tratarla con el antibiótico, su dosis y la duración correcta, porque no va a dar la dosis correcta, no dar la vía correcta y no dar la duración correcta, no solo incrementa las resistencias, sino que incrementa la mortalidad. Tal como dijiste, usar los antibióticos va a provocar resistencias. Las resistencias van a provocar mortalidad. Y, por tanto, no es cuestión de no dar antibióticos, sino darlos de la forma más correcta posible. Es mi opinión. Sí, señor. Así es. Y en todo caso, cuando tú hablas de los PROA y cuando tú hablas de veterinaria, claro, a pesar de la dificultad, es sencillo organizar y escribir protocolos y los políticos legislar leyes para prohibir la utilización de grandes cantidades de antibióticos en la industria cárnica, en la piscícola, etcétera, etcétera, en las piscifactorías, pero cumplir esas leyes lleva años. El problema que veo yo es que realmente en el campo de la industria agropecuaria se han logrado en los últimos años éxitos impresionantes, con descensos impresionantes, pero en salud humana lógicamente es mucho más difícil porque es tratar de concienciar médico a médico el uso correcto de los antibióticos, ¿no? Y, vuelvo a decir, la única herramienta que ha mostrado ser eficaz son los PROAS, ¿no? Claro, los PROAS ya están establecidos y hay una estructura de control de antibióticos correcto en los hospitales y centros de primaria, y habría que valorar ahora cuál es el paso futuro, porque lógicamente si hemos reducido aproximadamente un 30% de consumo de antibióticos humanos y queremos reducir o ajustar más o disminuir las resistencias, hay que ir a pasos futuros, ¿no? Mi opinión es que esos pasos futuros llevan una vía que no se ha trabajado desde Europa ni desde en España, la Agencia Española del Medicamento, que es mejorar todos los mecanismos o procedimientos diagnósticos. O sea, todo lo que tiene que ver con la fabricación de nuevos antibióticos, todo lo que tiene que ver con industria agropecuaria, todo lo que tiene que ver con salud animal, está llegando más o menos a un tope de eficacia. Pero estamos obligados, creo yo, al paso siguiente, que es obtener mejores diagnósticos microbiológicos que nos permitan ajustar mejor los antibióticos y no solo mejores antibióticos, sino hacer los diagnósticos microbiológicos y los test de resistencia antes. Y aquí, hoy en día, estoy hablando de estos últimos años, porque el PROA ya lleva años trabajando así, ¿no? Ahí entra todo el campo moderno de cómo se mejora, pues con todo lo que tiene que ver un poco con la inteligencia artificial.
O sea, cómo se puede hacer para que con los datos existentes, por un lado, técnicamente, los procedimientos como la PCR, etcétera, puedan permitir diagnósticos más rápidos y mediante esos diagnósticos, cómo se puede ayudar al clínico para inducirle al uso correcto de los antibióticos, evitando que den dosis antibióticos que presentan alergias, que den dosis incorrectas, tratamientos demasiado prolongados, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que es mi opinión y no se ha trabajado, que yo sepa, en todo lo que tiene que ver con la política antibiótica desde la Agencia Española del Medicamento ni desde la Agencia Europea, es en intentar pasar a un segundo nivel. O sea, no digo yo dejar los pruebas, ¿no? Sino progresar. ¿Progresar cómo? Mejorando las técnicas diagnósticas y incluir en los procedimientos de diagnóstico y de tratamiento todo lo que tiene que ver con el manejo de datos. ¿Cómo puede ser que con todos los datos que hay en un área de salud y con ese diagnóstico que cada vez es más rápido, no solo se informe al médico de que un paciente tiene tal infección por tal germen, con tal mecanismo, con tal sensibilidad, sino además, de acuerdo con las guías, etcétera, le induzca a utilizar o le aconseje utilizar determinadas pautas antibióticas que desde el punto de vista de las pruebas son las más correctas. Y más correctas porque hayan demostrado disminuir las resistencias e incrementar la supervivencia de los pacientes. Algo que mejora las resistencias pero que incrementa la mortalidad no tiene sentido. O sea, tienen que ser técnicas que, por un lado, permitan mejorar el diagnóstico de los pacientes y, secundariamente, mejorar el uso de antibióticos que mejoren la supervivencia del paciente. Imbricando todos los datos que existan en las áreas de salud, los datos del paciente y todos los consejos de las guías terapéuticas, en el campo de las enfermedades infecciosas, como se trata dentro de la neumonía, de la meningitis, de la infección urinaria alta, la infección baja, etcétera, etcétera. Entonces, eso yo creo que es el futuro. Lo que sí hay que recordar es que, sea cuales sean las técnicas que se vayan poniendo en marcha, el final es el mismo, es mejorar la supervivencia de nuestros pacientes, manteniendo unos costos de lo que es la salud que sean asumibles por el propio sistema sanitario.